de órganos, porque hoy es el Día Nacional del Donante de Órgano. Vamos a hablar con el doctor Gabriel Gondolesi, jefe de cirugía general, trasplante hepático y pancreático e intestinal de la Fundación Favaloro, que pese a que tiene una operación en minutos nada más, tiene la gentileza de atendernos. Doctor, desde Tandil, Claudio Andianena lo saluda. ¿Cómo le va? Claudio, buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Bien, gracias por llamar. Por favor, no dije en la presentación que además el doctor Gabriel Gondolesi es hombre de Tandil. Doctor, perdón la pregunta, pero digamos, ¿la operación que usted tiene ahora en un ratito tiene que ver con trasplante? No. No, es una cirugía de una rehabilitación intestinal, pero no es trasplante. Correcto. Para ver, los que se dedican al tema trasplantes, doctor, me imagino que hoy debe ser un día muy particular y además deben ser ustedes muy requeridos en cuanto a la necesidad de donantes que hay ahora después de la ley Justina, especialmente en menores de 18 años. Cuéntenos un poquito. Sí, realmente creo que siempre los días o las celebraciones como hoy sirven para concientizar a la población y repasar la necesidad que tenemos de donar. Claramente el trasplante de órganos se vio afectado después del comienzo de la pandemia, 2020, 2021, y seguimos aún, ya que la donación cayó significativamente y estamos esperando e intentando recuperarla a valores más altos. Recordemos que Argentina ha llegado a tener una tasa de donación de entre 19 y 20 donantes por millón de habitantes por año, y esto bajó a valores que estaban por debajo de 5 en el medio de la pandemia, y a pesar de que se ha recuperado, aún no hemos retomado los valores iniciales. Y como bien decía Claudio, creo que dentro de lo que es la donación en general, el principal punto en el cual queremos trabajar es la donación pediátrica, ya que está significativamente afectada y la negativa familiar en los niños pediátricos continúa siendo la principal causa de falta a la donación. Por lo tanto, sin lugar a dudas, creo que los médicos tenemos que trabajar en aumentar la denuncia de donantes pediátricos, esto en el área médica. A nivel familiar, creo que sin lugar a dudas, y en el medio del dolor, los papás no deben olvidarse de que hay muchos niños esperando en lista de espera. De hecho, en los casos de los pacientes que pierden intestino o hepatointestinales, la mortalidad en lista alcanza el 50%. Y a nivel judicial debemos tratar de trabajar en los casos de maltrato, el cual claramente hay que trabajar en tratar de evitarlos, pero en el segundo caso, cuando ocurren, tratar de reducir lo que es la negativa judicial, ya que sin lugar a duda el procedimiento de ablación se constituye en la mejor forma de reportar o informar a los jueces el estado de los órganos, es decir, la ablación es la mejor autopsia. Entonces, creemos que estas medidas deben ser tomadas para tratar de aumentar la donación pediátrica. Doctor, estamos hablando con el doctor Gabriel Gondolesi, es jefe de cirugía general, trasplante hepático y pancreático e intestinal de la Fundación Favaloro. Cuéntenos, por favor, bueno, usted tiene una operación que no tiene que ver con esto, pero cuando hay un trasplante, digamos, ¿cuáles son, digamos, si usted tuviera un trasplante ahora en un ratito, obviamente sería un trasplante programado en este caso, ¿cuáles son los detalles operativos a tener en cuenta, digamos, usted como, bueno, responsable allí en la Fundación Favaloro de trasplantes relacionados con la especialidad a la cual usted hizo referencia recién y nosotros lo presentamos? ¿Cuáles serían, digamos, los detalles operativos previo a un trasplante? A ver, si hoy tuviéramos un trasplante programado, ese sería el trasplante con donante vivo relacionado, que es la única forma hoy de programar un trasplante. Es decir, yo tengo un donante que puede ser, por ejemplo, la mamá del niño, o el hijo de un adulto, o el esposo de una adulta, o el hermano de un adulto, en cuyo caso uno puede programar la cirugía. En el caso de un trasplante con donante cadavérico, uno no lo puede programar mucho, ocurre cuando nos toca. Y en general, si hoy tuviera un trasplante a las 8 de la mañana, lo que ocurrió es que hubo una denuncia de un potencial donante habitualmente el día de ayer,
se programa el operativo, se coordina el trasladarnos hasta el hospital donde se hace lo que se llama el procedimiento de ablación, el cual puede ser local, regional o nacional, y dependiendo de dónde se encuentre el estamento o el lugar del hospital donde está el donante, uno tiene que trasladarse, sea en ambulancia o en avión. Esto implica que un equipo tiene que ir a buscar, ir al hospital donde está el donante, hacer una cirugía, que es la extracción del órgano, y luego coordinar toda la logística para que el órgano llegue en tiempo y forma hasta la institución nuestra, donde ya está internado el receptor, que vive en su domicilio, para realizar el procedimiento del trasplante propiamente dicho, y en general, con lo que llaman tiempos de isquemia, que son tiempos que deben estar en lo general reducidos y ser alrededor de 6 horas. O sea que es una gran logística que hay que coordinar, por lo cual uno llega al trasplante que realmente con poco sueño durante la noche. Claro, doctor, en el caso de la ablación, ¿la hace también gente de su equipo o no? ¿Lo puede hacer otro equipo? En la Argentina se ha instituido desde hace poco tiempo algo que se llama la ablación regional, es decir, donde hay un equipo que puede ablacionar los órganos, si lo hace a nivel local, pero igual uno tiene que trasladarse en avión a buscar el órgano y va a un profesional si esto fuese así. Si el lugar no tuviese personal capacitado para hacerlo, tiene que viajar parte de nuestro equipo para hacer el procedimiento de ablación y volver con el órgano hasta Favaloro. Correcto. Estamos hablando con el doctor Gabriel Gondolesi en el Día Nacional del Donante de Órganos. Y cuando, bueno, obviamente son operativos no programados y suele ocurrir esto que a veces hay que hacer una operación fuera de la Fundación Favaloro. Usted lidera un equipo, si no me equivoco, hace poquitos días tuvieron que viajar rápidamente para la ciudad de Rosario, ¿puede ser? Sí, así es. Y en ese caso, digamos, ¿de qué se trataba? ¿Un paciente pediátrico? ¿Un paciente grande? No, tuvimos un donante, pero fue un donante adulto, el cual se hizo una cirugía de bipartición hepática. Se dividió el hígado en dos, como para poder usarlo en dos receptores. En nuestro caso nos tocó usar el hígado, el segmento lateral izquierdo, que es el hígado izquierdo para un paciente pediátrico, y el hígado derecho se redistribuyó para un receptor adulto. O sea, en un órgano se pudieron realizar los trasplantes. Y hago hincapié en esto que usted decía, digamos que cuando ocurre, bueno, para una familia una desgracia, se abre una luz de esperanza para varias familias, y ahí ustedes, obviamente sea la hora que sea, se ponen en movimiento. Así es. Doctor, la última palabra es suya. Bueno, como hombre de Tandil que también nos representa allí en Buenos Aires, con una experiencia internacional importante, el mensaje para todos aquellos que no son donantes. Hoy por la ley Justina, salvo que indiquemos lo contrario, los mayores de 18 años somos todos donantes, sin embargo los pacientes, los pediátricos no, menores de 18 años no. Nosotros tenemos un tandilense, Isidro, de 3 años, que está en el hospital italiano esperando por un corazón. Un mensaje suyo como hombre que trabaja, que siente, que vive el padecimiento de aquellos que están esperando un órgano. Cerramos con esto, si le parece, doctor. Sí, creo que el mensaje es claro. Creo que hoy siempre decimos que la donación es el máximo gesto de altruismo del ser humano. En general uno no elige nacer ni dónde nacer, pero tenemos la posibilidad de elegir a quién queremos destinar los órganos el día que dejemos de existir. Eso tiene congruencias y cosas lógicas como fueron las establecidas por la modificación de la ley para los adultos. Requiere modificaciones en pediatría, por ejemplo, a los 16 años, personas que son consideradas adultos ya pueden votar, pueden elegir presidente, pero no pueden decidir qué van a hacer con sus órganos. Y creo que eso puede moverse en forma sincrónica y no asincrónica. Y creo que también a los papás es importante transmitirles que el duelo de la pérdida de un hijo puede verse de alguna manera madurada o superada si uno entiende que cada hijo que uno pierde puede ayudar a 7 más. Y sin lugar a duda esto es una buena forma de hacer el duelo ante un momento tan difícil como es el que implica la pérdida de un hijo.
pero claramente todos tenemos que ser donantes. Doctor Gondolesi, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. No, por favor, un placer y sus órdenes. Muy amable. El doctor Gabriel Gondolesi, que está a minutos de comenzar una operación, así que lo imagino allí en la puerta de los quirófanos de la Fundación Favaloro. Él es jefe de cirugía general, trasplante hepático, pancreático e intestinal de la Fundación Favaloro, hombre de Tandil. Sus papás viven aquí en la ciudad de Tandil, Marta y Carlos. Así que aprovechamos y les mandamos un saludo y creíamos importante también esto que le preguntábamos de estos detalles operativos, ¿no? Lo que significa hacer un trasplante programado solamente si es, por ejemplo, un trasplante de hígado, cuando se hace con un paciente vivo, se le quita parte del hígado y eso va generalmente a un familiar. Pero la mayoría de los trasplantes son con órganos de pacientes cadavéricos que son, bueno, en el momento avisados efectivamente los profesionales, los médicos. Está el doctor Gabriel Gondolesi, su segundo es el doctor Barros Esqueloto, que precisamente con él forman un equipo importante y un grupo importante de profesionales que realizan este tipo de trasplantes. La mayoría de las veces en la Fundación Favaloro, a veces deben salir a realizar trasplantes en otros lugares, como nos lo contaba recién en Rosario, cosa que ocurrió hace muy pocos días. El doctor Gabriel Gondolesi, con él charlábamos en el Día Nacional del Donante de Órganos.